Mm, Víctor Figueroa consulta. En un edificio, algunos propietarios piensan que sus estacionamientos son áreas comunes, es decir, que todo gasto se debe distribuir entre ellos. ¿Ello es así? Bueno, eso dependerá de lo que conste en el reglamento interno, ¿no? Pero en esta ley de la 27157 puede establecerse que estos estacionamientos sean secciones de propiedad exclusiva y por tanto no rige como áreas comunes, ¿no? Como si podía establecerse de repente en la norma anterior. Pero en estos casos básicamente son secciones exclusivas y son responsabilidad de sus propietarios y no de todo el resto de la edificación, por lo que no deben cumplir o no debe exigirse el cumplimiento por parte de todos en el mantenimiento de esos estacionamientos. Siguiente consulta. ¿Cómo se determina el área del departamento? ¿Comprende piso y techo? Bueno, eso ya corresponde a un aspecto netamente técnico, porque en sede registral lo que nosotros vemos básicamente es que exista adecuación con el registro, que la fábrica se adecue al predio inscrito y que no se salgan de esos límites, básicamente. Cecilia Germán consulta. ¿Hay una modificación del reglamento del registro respecto al reglamento interno? Por el momento no. ¿Qué procedimiento legal? Víctor Vidal consulta. ¿Qué procedimiento legal existe para actuar con los propietarios y arrendatarios de la Junta de Propiedad reconocida por la SUNAR que no pagan sus cuotas de mantenimiento? Bueno, el procedimiento legal que establece la actual ley 27157 es que se proceda con un proceso ejecutivo por parte de la Junta de Propietarios para efectos de que se pueda hacer efectivo el cobro de estas cuotas de mantenimiento únicamente en el caso de los propietarios morosos. Únicamente queda la vía judicial, sí. Fiorella Barrera consulta. ¿Hay algún caso donde se pueda exonerar a los propietarios del pago del mantenimiento? Por ejemplo, en casos donde su propiedad ha estado sujeta a un proceso judicial. Bueno, yo considero que no, porque en la medida que todas las secciones de propiedad exclusiva comparten estas zonas comunes, están obligados al pago del mantenimiento y en ese sentido no podrían excluirse, todos ellos participan de manera igual o en los porcentajes que se haya establecido en el reglamento interno, ¿no? Salvo un acuerdo extraordinario que por la unanimidad de los propietarios, en un caso especial como el que comenta. Víctor Manuel consulta. ¿Es normal que algunas notarías de Lima, para poder inscribir a la directiva, es decir, presidente y secretario, se cuente con el 50% de participación, precisando que en el reglamento interno no indica ello, pues según las redes y jurisprudencia del Tribunal Registral indica que solo se necesita el 25% del porcentaje de participación? ¿Ello es correcto? Bueno, acá hay un tema, es que para elegir al presidente de la directiva, como había mencionado,
La convocatoria puede hacer, una cosa es la convocatoria, quienes se encuentran legitimados, que puede ser por el 25 el 25 porcentaje de participaciones, pero una vez instalada la sesión, sí necesariamente la aprobación debe ser dada por más del 50% de participaciones. En este caso sí. Otra consulta de Tania Ramírez. ¿Cómo sería en el caso de que un condominio que todavía no adecuó su reglamento interno? Hay más inquilinos posesionarios y propietarios no inscritos en registros públicos. ¿Cómo sería la convocatoria y el quórum? ¿A quién notificamos? Necesariamente la convocatoria debe cursarse a los propietarios de las sesiones de propiedad exclusiva. En el caso que no lo estén, podría, bueno, alguna sugerencia de repente, ¿no? En este caso, alguna solución podría ser de que se pongan de acuerdo entre los posesionarios con el propietario para que se otorgue un poder de alguna manera y en ese caso podría acreditarse esta representación de aquellos que no cuenten con dominio inscrito. Otra consulta. Fernando, consulta. ¿Cuál es el procedimiento para inscribir a la junta directiva de un condominio y qué requisitos se necesita? Bueno, se debe seguir el procedimiento que desarrollé en la sesión, que puede ser ya sea por el propietario constructor, puede ser por él o los propietarios interesados, pero para lo cual deberá seguirse un procedimiento de publicaciones un poco más engorroso u otro por el 25% de porcentaje de participación. Para ello deberán ponerse de acuerdo en quienes deberán hacer la convocatoria, reúnan este porcentaje necesario. Otra consulta. Iván Reyes consulta. Tengo una regularización de declaratoria de fábrica recientemente inscrita. Son dos casas en un terreno, se construyeron para arriba 3 pisos. Les falta independización, tiene áreas comunes. ¿Qué tipo de reglamento interno necesitaría la horizontal de quintas? Le falta independización y sus reglamentos de dos casas. Son dos casas en un departamento, en un terreno, se construyeron para arriba de cada. Bueno, eso es depende de lo que decida los propietarios constructores, ¿no? Como les señalé, la ley otorga amplias facultades a sus propietarios para que puedan adoptar ya sea el régimen de independización y copropiedad o el de propiedad exclusiva y propiedad común. Únicamente es obligatorio en el caso de los edificios, pero en este tipo de casas que menciono puede bien hacerlo por cualquiera de los dos regímenes. Mayra Vázquez consulta. Si se inscribe la Junta de Propietarios, ¿es obligatorio que se designe un presidente? ¿Cuáles serían los requisitos para dicha designación y posterior inscripción? Conforme a la ley, es obligatorio nombrar un presidente de la Junta de Propietarios cuando ya existe una pluralidad de propietarios. En ese momento es obligatorio. ¿Cuáles serían los requisitos para dicha designación? Que se lleve a cabo una sesión de Junta de Propietarios con las mayorías convocadas, ya sea de los dos medios que les señalé, ya sea por regularización o por aprobación. Otra consulta. Giovanna,
Pregunta, doctora, ¿el propietario puede reservarse los áreas del último piso y cuál sería su procedimiento? Así es, el propietario constructor puede reservarse los aires de la edificación siempre que así lo haya establecido en el reglamento interno. Pues en caso de que no se haya establecido cuál es la calidad de esos aires, posteriormente también puede otorgarse un reconocimiento de la propiedad existente de esos aires y a favor de este propietario constructor. O puede ser en el acto de constitución o de manera posterior como un acto de reconocimiento de la Junta de Propietarios. Ángel Flores consulta. ¿Qué se puede hacer si la presidenta saliente se niega a firmar las constancias? ¿Existe alguna forma de procedimiento o qué se podría hacer? En ese, en esos supuestos en los que haya un presidente vencido, o con su periodo de mandato vencido, o ante la negativa de este, puede realizarse la convocatoria por los propietarios que representen el 25% del porcentaje de participación. Así se llevará a cabo la junta y la propietaria, la nueva presidenta electa será la que estará legitimada para otorgar las constancias. Cecilia Germán consulta. ¿Cuáles son los requisitos para corregir un error material en el reglamento interno? Se consignó mal el porcentaje de participación de una unidad inmobiliaria. Dice 12,56 y debe decir 12,52. El plano de independización y memoria de independización sí están bien. En la Municipalidad de Chorrillos, el área de rentas ha solicitado corregir, a pesar de haber explicado que para el registro, ante un error, lo que prevalece son los planos, pero insisten en que se corrija para poder presentar declaración jurada. Bueno, para modificar el porcentaje de participación del reglamento interno se requiere de la aprobación por la mayoría calificada que está representada por el 66,66% o los 2/3 de porcentaje de participación, básicamente cuando se trata de las modificaciones al porcentaje de participación y en caso de que en la sesión no hayan participado todos los propietarios, deberán ser notificados por conducto notarial, deberán hacerse publicaciones para efectos de que quien no se encuentre de acuerdo con esa modificación pueda formular oposición en un plazo de 20 días. Catherine González consulta. Para realizar la cobranza vía judicial por falta de pago o mantenimiento, ¿quién es el legitimado? Solo el presidente. ¿Quién es el legitimado? Solo el presidente de la Junta de Propietarios, es decir, basta su nombramiento. Así es el presidente de la Junta de Propietarios conforme lo establece la ley. Basta presentar el acta en el que conste su nombramiento y asimismo ese nombramiento debe estar debidamente inscrito. Giovanna consulta. Si una vivienda de 4 pisos se ha independizado y hay copropietario, ¿necesariamente tiene que existir un reglamento interno? No necesariamente, porque para que se otorgue un reglamento interno, lo que exige la norma es que se reúnan los requisitos
para que se configure el régimen, como lo es que necesariamente deben coexistir sobre el mismo terreno bienes de propiedad exclusiva y bienes de propiedad común. O sea, y en ese supuesto tendría sentido que se otorgue un reglamento interno, pero de no cumplirse con esos presupuestos, no tiene sentido otorgarlo. Roberto Camino consulta. ¿Hasta cuántos años de construido el edificio la Junta de Propietarios le puede reclamar al constructor por vicios ocultos? Bueno, este es un aspecto que ya escapa de lo que se ve en sede registral. Cándida Orozco consulta. ¿Qué pasa si el presidente no quiere firmar y no quiere participar? En ese caso se puede hacer la convocatoria con el 25% e inscribir al nuevo presidente o debe acudir al Poder Judicial. Gracias. Bueno, efectivamente, si existe un presidente con mandato vigente, únicamente podrá eh, iniciarse un procedimiento judicial ante la negativa de este. Percy González, Percy Zambrano consulta. Hace unos meses me enteré por una disposición legal del Tribunal Registral que un propietario moroso en las cuotas de mantenimiento de la Junta de Propietarios se le podía prohibir la separación de ambientes públicos del inmueble como el uso del ascensor y otros espacios. Todo esto tiene que figurar en el reglamento interno. Esto es así. Bueno, yo considero que al contrario, existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional por los cuales se ha establecido que no se puede prohibir el acceso a ambientes comunes como el ascensor porque restringen el derecho de propiedad, que básicamente es un derecho reconocido constitucionalmente. Mm. Mónica Flores consulta. En un conjunto residencial constituido por 5 bloques de edificios que cuenta con un reglamento interno. ¿Cuál es el procedimiento para que cada edificio tenga su propio reglamento interno? Cada uno su propia junta de propietarios y presidente. Es necesario presentar planos donde se independice cada edificio. Se tiene que describir las áreas comunes que corresponden a cada edificio y qué pasa con las áreas que se comparten entre dos edificios como esposos de luz. En el caso de una residencial por bloques, puede contemplarse una pluralidad de reglamentos internos, en el cual se establece un reglamento interno, necesariamente un reglamento interno general de toda la edificación que contemple estos 5 bloques, y asimismo el reglamento específico de cada uno de estos bloques para que pueda darse esta pluralidad de reglamentos internos. José Napán Ramos consulta. Para determinar los porcentajes, bienes y gastos comunes, solo se permite adoptar criterios en función al área ocupada y techada, o está permitido que, por ejemplo, un porcentaje igual para todas las unidades inmobiliarias o un criterio diferente. Lo que establece la norma en relación a la designación de los porcentajes de participación es que obedezcan a criterios razonables y queda en libertad de los propietarios que puedan hacerlo como comúnmente se hace en función al área ocupada o techada, pero también en virtud de otros criterios que pueden ser
como los que comentan. Sí, e inclusive eso no debe ser materia de, de verificación por parte de las instancias registrales. Roberto Camino consulta. ¿Podría alcanzar un modelo de reglamento interno solo para 6 propietarios? El reglamento interno modelo se encuentra publicado en la página web. Usted coloca el nombre de la norma que le señalé, de la resolución viceministerial, y ahí puede acceder a ese reglamento interno modelo. José Napan Ramos consulta. ¿La pluralidad de propietarios se aplica para más de un propietario o más de dos? Existe pluralidad de copropietarios cuando existe más de un propietario. Diferente es el caso de la copropiedad, que es considerada como como un solo propietario. Como le comenté, es el caso de quienes, de los hijos del propietario original que luego acceden a la titularidad en virtud a la herencia. Entonces, por ejemplo, que sean 4 hijos que han sido declarados como herederos, estos 4 vienen a ser copropietarios, pero en realidad ejercen una sola propiedad sobre el bien, y para actos de disposición se requerirá a la participación conjunta de todos ellos. Bueno, he terminado con las consultas del chat. Muchas Eh, gracias, doctora Laura. ¿Podemos activar el micrófono a los participantes que están levantando la mano? claro que sí. Estamos mandando una solicitud a Cristian León, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy amable por su tiempo que nos está dando. En relación a la regularización de reglamento interno, tengo un caso particular de un edificio en Ciudad Satélite Santa Rosa, Callao, que, bueno, fue construido por FONAV y ENACE y que no tiene reglamento interno, ¿sí? Entonces, en la diapositiva número 13, eh, que habla de la regularización de reglamento interno, en la sección de convocatoria habla de formalidad, carta notarial. Eh, ¿Carta notarial dirigida a quién? Esa parte no sé si me pudiera explicar un poco, por favor. Gracias. Claro que sí. Esta ley, la 27157, establece la regularización en el caso también de que no se haya otorgado el reglamento interno. Y en ese supuesto se requiere que se siga el procedimiento que les mencioné. Mm, Voy a pasar, pero yo hacía referencia a la notificación al resto de los propietarios diferentes de los convocantes. Los convocantes puede ser solo uno o varios que estén interesados, pero la notificación debe hacerse a los demás diferentes de los convocantes. A eso me refiero en cuanto a la regularización del reglamento interno. Gracias por tu consulta. Muchas gracias, doctora. Activamos el micrófono a Alcides. Estamos Buenas noches, enviando doctora. así. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, Muchísimas gracias por su ponencia, ha sido muy didáctica. Mi pregunta es una pregunta bastante personal, que es un caso que estoy viviendo. Mire, la familia de mi esposa recibió una herencia de su papá de un terreno para 3 hermanos. Entonces, se decidió que cada uno, conforme iba construyendo, iba vendiéndole los aires, ¿correcto? Entonces, la hermana uno le vende al hermano 2
y le vende los aires para que él pueda construir. Cuando el hermano 2 construye, ya habían diferencias entre ellos y nos sugiere construir nosotros en el segundo piso. Al final optamos por construir en el segundo piso y él construyó en el tercer piso. Ahora que queremos hacer la independización del segundo con el tercero, eh, la propietaria del primer piso no quiere saber nada. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hemos querido independizar el segundo y el tercer piso, nos han pedido que tenemos que hacer una modificación al reglamento interno, en razón de que el primer reglamento interno del primero con los aires o con el segundo fue en porcentajes de 51 para el primero y 59 para el segundo. Entonces, en esta nueva distribución, como hay tres pisos, es proporcional a 33, 33, 34, ¿no? En vista que se han negado ya, no sé, pues 2 años, ¿hay alguna manera de poder nosotros inscribir esta este nuevo reglamento interno con la finalidad de poder dividir el segundo y el tercer piso? Sí, pero en ese caso, como necesariamente importa la modificación del porcentaje de participación, el acuerdo que se tome deberá ser aprobado por las dos terceras partes de las participaciones, o el 66,666%. Y a eso no va a poder ser posible. En caso no sea posible, necesariamente deberá judicializarse, ¿no? ¿Y No lo cuál es el sé. proceso judicial que debería seguir? Propiamente no lo sé porque esos casos ya escapan a lo que vemos en CR. Entiendo. Y dígame, no sé, no hay como en las asociaciones donde se forma el quórum y en la segunda citación se toman los acuerdos con el quórum que quede. ¿No es viable hacerlo por ese camino? No, cuando se trata de estos actos que son relevantes como la modificación de los porcentajes de participación, inclusive en el caso de que no sea adoptado por unanimidad, se requiere notificar a los propietarios que no asistieron. Deben publicitarse las actas con la nueva relación de los porcentajes de participación y se otorga un plazo de 20 días para que pueda ejercerse la oposición. Entiendo. Eh, bueno, muchísimas gracias. Gracias también por la consulta. Vamos a activar el micrófono a Lino. Doctora, muy buenas noches. Señores presentes, buenas noches a todos. Doctora, la pregunta viene sobre quisiera saber sobre algunos alcances sobre la ampliación y modificación del reglamento interno. Usted sabe, cuando ya se ha hecho una primera declaración de fábrica e independización, se ha inscrito un primer reglamento interno y se ha vuelto a construir las segunda, tercera y cuarta planta. Entonces, lo que se tiene que hacer es una modificación y ampliación del reglamento. Quería saber algunos alcances en cuanto a ese reglamento. Gracias. Sí, claro. Las convocatorias son realizadas o por el presidente inscrito o por los propietarios que representen el 25% del porcentaje de participación. En el caso de que la modificación del reglamento interno no implique eh, la modificación de los porcentajes de participación, los acuerdos deberán ser adoptados por la mayoría absoluta, es decir, por más del 50% de los propietarios. Pero en el caso que sí exista una modificación del porcentaje de participación, se requerirá contar con una mayoría calificada de 2/3. Y de igual manera, cuando no existe unanimidad en la adopción del acuerdo, deberán optarse por hacer publicaciones para efectos de que tome conocimiento los no asistentes y puedan ejercer oposición en el caso que consideren pertinente o iniciar proceso judicial respecto de esta adopción del acuerdo. Básicamente es eso, lo que se exige en ser registrado. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participante Catherine.
Catherine, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, ya tiene activo el micrófono, pero no lo escuchamos. Hola, buenas Sí, noches. sí, ahora sí, le escuchamos. Adelante, Buenas por favor. noches, Buenas qué noches. gusto. Yo tengo una consulta en el caso de, por ejemplo, una azotea, de independizarla como dominio exclusivo. ¿Cómo se daría el acceso o si se podría independizar y ya no tendría acceso a las áreas comunes, por ejemplo, en el caso de darle mantenimiento a los vacíos que existan en la edificación, ya que se sabe que por la azotea quizá algún mantenimiento de alguna tubería o se podría, ¿no?, tener acceso a través de la azotea, pero si en caso se independice, se haga o se fije en el reglamento interno como propiedad ya de dominio exclusivo, ¿no importaría ese mantenimiento o se tendría que buscar algún tipo de solución? Bueno, en el caso de las azoteas, tienes que verificarse el reglamento interno para verificar, para ver la condición de los aires, si son zonas comunes, si se ha establecido expresamente que lo son o si no. Y en ese caso, en el caso de que no se establezca que son zonas comunes, deberá hacerse el reconocimiento de la propiedad exclusiva de los aires, ya sea a favor del propietario del constructor o de otro, para la cual deberá adoptarse un acuerdo por una mayoría calificada. Y en el caso de que en los aires se establezca que sí es una zona común, deberá seguirse un procedimiento por el cual la Junta de Propietarios apruebe la desafectación de esa sociedad como zona común para que pase a ser una sección de propiedad exclusiva y posteriormente se otorgue la transferencia de esa azotea por parte de la Junta de Propietarios, ¿no? Entonces, básicamente lo que se requiere ahí es verificar la condición de los aires en el reglamento interno y asimismo para independizar se exige que tenga un área proyectada de acceso mínimamente. Así es, gracias por tu consulta. Muchas gracias a usted, doctora Laura. Continuamos con la penúltima pregunta de Félix y después con Loti. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Mi consulta era, en un caso un poco particular, en un terreno se han construido dos viviendas unifamiliares de dos niveles y tienen su reglamento interno. El único bien común que tienen es el terreno. Entonces, en una de estas secciones se ha hecho 5 pisos. Y lo que quieren es independizar y tener un propio reglamento interno. Se podría en este caso cambiar lo que es el reglamento interno a un reglamento interno general para tener dos reglamentos por cada una de esas secciones. Perdón, ¿me podría precisar cómo es la edificación nuevamente, por favor? Ya son dos viviendas unifamiliares de dos niveles. Hicieron su reglamento interno y subdividieron cada una de estas viviendas. Entonces, en una de estas se ha hecho un edificio de 5 pisos y quieren ahora tener cada uno sus propios reglamentos. La pluralidad de reglamentos indica que si es delimitable y no interfieren, pues pueden tener cada uno su propio reglamento, ¿no? Entonces era esa mi consulta, se tendría que cambiar lo que es el reglamento interno que tienen ahora para tener un reglamento interno general, indicando que van a tener dos reglamentos internos aparte, ¿no? Claro, si estas dos viviendas unifamiliares comparten el terreno, sí es posible otorgar, constituir una pluralidad de reglamentos internos, pero necesariamente debe haber un reglamento interno general que, que incluya el íntegro de la edificación con ambas casas, con ambas viviendas unifamiliares y En, en- asimismo. en el caso del otro lado donde le dije que construyeron 5 pisos, se volvió una vivienda multifamiliar. Entonces, en el reglamento general tendría que incluir toda la edificación, la vivienda de 5 pisos y la de 2 pisos.
Así Para, es. Ya. Sí, este reglamento interno general tiene que incluir absolutamente todo. Estas dos viviendas unifamiliares, la de 5 y la de 2, y asimismo el reglamento interno especial de cada una de estas dos. Ya. En cuanto a la denominación, ¿se hace la denominación por sectores o por secciones, así como un reglamento estándar, en el reglamento general? ¿O es algo que No, no tiene relevancia? no, sí, tiene que estar la descripción de cada uno de estos sectores, sí, claro, por sectores. Sectores, ¿no? Y así Ya no secciones. son identificados, eso sí son identificados y diferenciados, ¿no? Por bloques o sectores. Ya, listo. Me quedó Sí, ya, claro. sí. Muchas gracias. Continuamos con la participante Loti. Puede activar su micrófono, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Em, Mi pregunta justo va referido hubo dos preguntas con respecto a unos terrenos. Justo yo tenía ahí la duda, por favor, si me puede ayudar, porque se me genera un poco de confusión. En sí, cuando uno tiene un terreno, y este terreno, digamos, quieres tú edificar, quieren hermanos, digamos, como en su primer caso que habló un participante, ¿no? Hermanos quieren edificar en un terreno. Mi pregunta ¿es necesario que siempre por qué no edificar normal, o sea, sin necesidad de que cuenten con reglamento interno? Si es una propiedad, si yo escuché que usted dijo que el reglamento interno es necesario, obligatorio, mejor dicho, cuando es un tema de propiedad horizontal. Y cuando ya es un tema de, digamos, como lo que yo veo, ¿no? En casas que vas a construir primer nivel, segundo nivel, de pronto va a ser, son tres hermanos, uno, dos, tres, para los tres hermanos. ¿Ahí es facultativo o es necesario también que tengan un reglamento interno por un tema de quizás de áreas de ingreso, quizás por esa razón, o no lo sé? Eso es lo que yo quiero saber exactamente, si es necesario que cuente con un reglamento interno en ese tipo de construcciones, de esos supuestos, ¿no? De familias, hermanos que van a construir sobre un terreno. Bueno, el delito depende de los propietarios, ¿no? Porque mediante un reglamento interno lo que se logra es tener una mejor organización, de, de un mejor orden, se pueden establecer reglas de conducta, una representación de todos los propietarios ante otras instancias, pero en realidad, mientras que sea un edificio que es de una familia, no necesariamente debe otorgarse un reglamento interno, una junta de propietarios. En ese caso es opcional, porque como le decía, estos copropietarios en realidad viene a ser como un solo propietario, ¿no? Entonces en ese caso es opcional. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta con Kim. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches noches. con todos. Una consulta bastante corta en sí. ¿Qué sucede con las, bueno, multas, ejemplo, que le ponen a la Junta de Propietarios como tal, ¿no? O sea, cuando, en un caso en concreto, llega una carta de Sonafil solicitando información sobre el personal, no sé, de seguridad o de la guardería que está cerca ahí, y porque no hay una junta de propietarios constituida como tal, no se le puede entregar la información a tiempo y hay una multa. ¿Esta multa es solidaria para cada uno de los propietarios o a dónde va? Y en caso de que, no sé, en un momento, imaginemos, si esto pasa un proceso coactivo, ¿cae sobre cada uno de los copropietarios en sus cuentas bancarias? No sé. Bueno, eso escapa de lo que vemos en el registro, pero yo considero que en tanto que no exista una junta de propietarios, en realidad los responsables son solidarios cada uno de los propietarios de cada una de las secciones de propiedad exclusiva, ¿no?
Justamente eso es lo que sucede cuando no existe una junta de propietarios, un administrador que se encargue de esos asuntos, ¿no? Y que pueda ejercer la representación conjunta de todos. Muchas gracias, doctora Laura. Doctora Laura, ¿nos permite una última pregunta con Lina Palomino? Me indica, por favor. Claro que sí. Ok, esa sería ya la última pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Así. Hay 4 hermanos que han heredado una propiedad y han realizado la independización en la municipalidad, dejando un pasaje común. Para inscribir esta independización del predio en 4 fracciones, también se tiene que acompañar un reglamento interno. Esa es la pregunta, por favor. Los propietarios son herederos, ¿cierto? Sí, y tienen un pasaje común. El predio lo han subdividido en 4 lotes. Bueno, eso ya quedará a elección de estos herederos si quieren someterse a un régimen, pudiendo optar por ya sea por la independización y copropiedad o por el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, pero en caso de que no lo consideren necesario, tampoco es obligatorio. Pero En en el caso registros exigen el reglamento. ya se venda la propiedad a favor de terceros, ya sí sería conveniente que se otorgue un reglamento interno para que los represente, ¿no? Para elaborar, ¿se puede elaborar el reglamento e inscribirlo o hay que convocar a la junta de propietarios? No, cuando se trata de un solo propietario, como en este caso es considerado estos copropietarios, estos herederos, no es necesario seguir ningún procedimiento, simplemente otorgan una escritura pública o un documento privado con firmas certificadas, pero eso sí, tiene que estar la integridad de los copropietarios para otorgar este reglamento interno. Puede seguirse el reglamento interno modelo que está publicado libremente en la web y no necesita seguir ningún procedimiento, como le digo en este caso. Agradecemos a la doctora Laura Arévalo y también a ustedes que participaron con sus preguntas. Doctora Laura, quisiera decirnos unas palabras antes de despedirnos. Bueno, ha sido un placer dirigir esta sesión. Definitivamente este tema queda chico, es muy amplio este tema, pero bueno, he tratado de aportar con un granito de arena en absorber las consultas que han podido tener y agradezco por la oportunidad que me brindan en la institución.